Hola y bienvenidos a esta clase número 2 de métodos numéricos. Hoy vamos a estar platicando acerca de discretización de funciones. Y este es un procedimiento bastante importante en los métodos numéricos. Bueno, vamos a comenzar recordando un poco, poniéndonos en contexto acerca de qué nos dicen las matemáticas acerca de las funciones. Las matemáticas nos dicen que una función es ante todo una regla de correspondencia que me asigna cualquier número que yo tenga en un intervalo. Por ejemplo, este que yo he señalado aquí que va desde -5 hasta 5. La función es una regla que toma un número de este intervalo y le asigna un único número en el eje de las y. Eso básicamente es una función f de x cuya variable x está contenida dentro del intervalo cerrado que va desde a hasta b. En este caso a vale 5 y b 5 negativo y b vale 5 positivo. Un ejemplo de esta función es esta que tenemos por acá, f de x igual a x cuadrada más 5 veces el seno de 2x. Esa función tiene una representación gráfica que está dada por esta curva verde que tenemos por acá. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos números hay entre -5 y 5? La respuesta es, hay un número infinito de puntos. Eso es lo que me dicen las matemáticas. Y en este contexto es en el que el cálculo diferencial y el cálculo integral se lleva a cabo, con funciones como esta, funciones f de x que tienen una variable contenida en cierto intervalo. Ahora el cálculo diferencial nos enseña muchas cosas. Una de estas cosas que nos enseña es que nosotros, si tenemos una función, podemos calcular su derivada. En este caso, nosotros tenemos la función f de x y para calcular su derivada nosotros ya sabemos que simplemente escribimos la operación derivada a la izquierda y para no desbalancear la ecuación es importante escribir también el símbolo de derivada a la derecha. Nosotros sabemos que la derivada es una operación lineal, por lo tanto la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y en todo este procedimiento, esta cantidad, el número 5, puede entrar y también puede salir de la operación derivada. No se ve afectado ese número 5 siempre y cuando esté multiplicado por alguna función. Bueno, nosotros sabemos que la derivada de x cuadrada es simplemente 2x y que la derivada del coseno y que la derivada del seno es la función coseno, y debido a la regla de la cadena tenemos que multiplicar por la derivada de lo que hay adentro del argumento de la función seno. Después de todo nuestro procedimiento que aprendimos allá en cálculo diferencial, obtenemos nuestro resultado. También nosotros sabemos que este resultado tiene una interpretación geométrica importante. Si nosotros nos fijamos en x, por ejemplo, igual a 2.5, es decir, estamos parados aquí, x igual a 2.5, trazamos nuestra línea vertical y esa línea vertical que hemos trazado se va a intersectar con la gráfica de la función. La derivada tiene el significado geométrico de ser la pendiente de la recta tangente que toca a esa curva en ese punto. Y la pendiente está estrechamente relacionada al ángulo de inclinación de la recta. Es algo que se ve con bastante detenimiento allá en cálculo diferencial. Por otra parte,
También tenemos el cálculo integral. Nosotros sabemos que si tenemos vamos a estar trabajando con la misma función y entonces vamos a considerar exactamente el mismo intervalo. El intervalo que va desde -5 hasta 5 positivo. Trazamos unas líneas verticales en los extremos de ese intervalo y nosotros sabemos que la operación integral me va a proporcionar el área que hay bajo esta curva dentro de este intervalo. La técnica de integración nosotros la hemos aprendido allá en cálculo integral y es la siguiente. Escribimos el símbolo de integración tanto a la derecha como a la izquierda de nuestra función que debemos integrar. La integral también es una operación lineal, quiere decir que la integral de una suma es la suma de las integrales y en todo este procedimiento las constantes pueden salir del símbolo de integración. En el siguiente paso nosotros tenemos que completar esta integral. Me refiero a que tenemos que agregar aquí este 2 multiplicando y para no desbalancear nuestra ecuación hemos agregado ahí el 2 dividiendo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener en este paréntesis 2x y en este otro paréntesis 2 por la diferencial de x. De esta forma podemos aplicar de manera inmediata nuestras fórmulas de integración. Nosotros sabemos que la integral de la función seno es menos el coseno, menos coseno de 2x. Y bueno, después de hacer las operaciones correspondientes, nosotros habremos obtenido un número que tiene el significado de área. Así ha de interpretarse la integral como el área que hay bajo una curva en determinado intervalo. La curva me refiero a la función f de x y el intervalo, en este ejemplo en particular, es la región que va desde -5 hasta 5 positivo. Esto es lo que nos enseña a grandes rasgos el cálculo diferencial y lo que nos enseña el cálculo integral. Ahora, eso es lo que me dicen las matemáticas. ¿Qué es lo que me permite hacer una computadora? Bueno, comencemos discutiendo la pregunta que lanzamos hace un momento. ¿Cuántos números hay entre -5 y 5 positivo? Recordemos que la respuesta fue: hay un número infinito de puntos en este intervalo. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es: ¿una computadora me permite almacenar un número infinito de datos? Y la respuesta es no. La computadora tiene muchas limitaciones, entre estas la limitación del espacio en la memoria. Un número infinito de datos a almacenar requerirían un número infinito de espacio en la memoria. Entonces eso es algo que una computadora no me va a permitir. La computadora no me va a almacenar una línea continua, así como la que tenemos aquí. En lugar de eso, lo mejor que puede hacer una computadora es que en ese intervalo, el que va de -5 a 5, yo voy a tener un conjunto de puntos. No voy a tener una línea continua. Yo voy a tener, en lugar de eso, un conjunto de puntos que van a representar a la línea continua. Ahora, a mayor número de puntos, si yo introduzco más puntos y más puntos, vamos a tener la ilusión de tener una línea completa, una línea continua, pero les repito, eso es únicamente una ilusión que nosotros tenemos cuando incrementamos el número de puntos. En realidad no tenemos una línea. A lo más que podemos aspirar es a tener una colección de datos. En esta diapositiva les muestro dicha colección de datos. La columna número 2 representa
el valor de x. Por ejemplo, el primer valor de x, el x igual a x0, tiene un valor de menos 5. El siguiente x, que va a ser el x1, va a tener un valor de menos 4 y así sucesivamente. Y ahora, al valor de x igual a menos 5, le va a corresponder el valor en y igual a 27. Quiere decir que aquí voy a trazar mi línea vertical y más o menos voy a obtener por aquí el punto cuya altura vale 27.7 aproximadamente. Y yo voy a repetir este procedimiento hasta completar los datos que me proporciona esta tabla. Esta tercera columna habitualmente le vamos a llamar Fn. Y esta tabla es algo que debemos de tener muy en cuenta aquí en métodos numéricos. Debemos tener en cuenta que el primer elemento va a ser el n igual a 0. El segundo elemento, el n igual a 1 y así sucesivamente. Observemos que la n máxima aquí tiene un valor de 10. ¿Y cuántos elementos hay en total? Hay 11 elementos. Bueno, el primer valor de las x es el menos 5, el siguiente es el menos 4, el siguiente es el menos 3 y así sucesivamente, hasta llegar hasta 5 positivo. Y el primer valor de la función vale 27, el segundo vale aproximadamente 11, el tercero aproximadamente 10 y así sucesivamente. Eso es lo que me permite una computadora. Les insisto, una computadora no me permite una línea continua. En lugar de eso, me permite una serie de puntos. Entendiendo esto, entendiendo esta situación, que la computadora me permite únicamente una serie de puntos, ¿cuál es la labor de los métodos numéricos? Bueno, la labor de los métodos numéricos es idear técnicas apropiadas que me permitan trabajar con este conjunto de puntos y calcular cosas como la derivada, la integral, calcular cosas como ecuaciones diferenciales, pero debemos de tener en mente las técnicas que hemos aprendido hasta este momento no van a funcionar, o bien vamos a llegar a momentos en los que las funciones que vamos a integrar son funciones que fueron obtenidas a través de instrumentos de medición. Y en todo caso debemos de trabajar con los datos que hay. Bueno, entonces la labor de los métodos numéricos es idear las técnicas más apropiadas para trabajar con datos y calcular cosas como derivadas, integrales, de forma numérica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa transición de las matemáticas tradicionales a las matemáticas implementadas en la computadora? La respuesta es a través de la serie de Taylor. Las matemáticas como el cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, las matemáticas tradicionales, se van a convertir en técnicas numéricas una vez que apliquemos la serie de Taylor. La serie de Taylor aplicada apropiadamente me va a permitir construir este puente entre ambas cosas, las matemáticas tradicionales y su implementación computacional. Bueno, ¿qué cosa es la serie de Taylor? Cuando nosotros escuchamos en áreas de matemáticas, por ejemplo, en el semestre anterior estuvimos estudiando serie de Fourier. Ahora nos topamos con una nueva serie, serie de Taylor. ¿Y qué elementos hay en común? Bueno, la palabra serie indica una suma ante todo. Allá en series de Fourier
nosotros aprendimos que una función puede ser expresada como una suma de funciones seno y coseno, entendiendo que las funciones seno y coseno deben llamarse una base. Y nosotros estuvimos estudiando funciones periódicas. Y por esa razón es que nosotros estudiamos las funciones periódicas por medio de una base periódica. Si nosotros tenemos nuevas necesidades, o sea, si estamos abordando otra clase de problemas, podemos utilizar una serie y la base que vamos a estar utilizando con toda seguridad debe ajustarse a nuestras nuevas necesidades. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en la serie de Taylor. Estamos utilizando una nueva base, la cual es x menos a elevado a la 1, elevado a la 2, elevado a la 3 y así sucesivamente. Esta serie de Taylor también es una serie infinita. Tiene un número infinito de elementos. ¿Y cuál es la principal utilidad de la serie de Taylor? ¿Cuál es la necesidad que nosotros vamos a estar ¿Cuál es la necesidad que nosotros debemos cubrir? Bueno, debemos cubrir la necesidad de aproximar una función en la vecindad de un punto. ¿Qué punto? Pues el que nosotros necesitemos. Por ejemplo, podemos pensar que tenemos la necesidad de aproximar la función que está mostrada aquí, que es una función seno. Probablemente tengamos la necesidad de aproximarla en la cercanía del origen, en la vecindad del punto a igual a 0. Si nosotros hacemos un pequeño zoom a esta gráfica y nos concentramos exclusivamente en ese cuadro verde que acabo de dibujar, no es tan difícil darse cuenta que dentro de ese cuadro la función se parece mucho a una línea recta. Entonces, nosotros, ¿qué debemos esperar de la serie de Taylor? Nosotros debemos esperar que la serie de Taylor me diga, tu función cerca del origen se parece a una línea recta inclinada en este caso a 45 grados. Por otra parte, si nosotros estamos interesados en estudiar el comportamiento de la función, no en el origen, sino en un punto, por ejemplo, el punto A igual a 1, repetimos nuestro procedimiento, hacemos un pequeño zoom a esta región y tampoco es difícil darse cuenta que en esa región la función tiene también un parecido bastante grande a una línea recta. Sin embargo, no es la misma línea recta que en el caso anterior. En el caso anterior, nuestra línea recta tenía una inclinación positiva y ahora la línea recta tiene una inclinación negativa. ¿Qué función crees? A ver, vamos a pensar en la siguiente situación. Vamos a considerar que estamos interesados en estudiar nuestra función ahora por acá, en la zona que aproximadamente es menos 0.5. Concentrémonos exclusivamente en este cuadro. ¿Y qué función crees que tenemos dentro de ese cuadro? Bueno, si pensaste que esto se parece a una parábola, estás en lo correcto. Efectivamente, ahí la serie de Taylor nos va a decir que la función se parece muchísimo a una parábola. Y ahora esa aproximación, ya sea en este punto, en este o en este otro, esa aproximación va a ser mucho mejor si el área que estamos estudiando es más pequeña. Si consideramos una superficie más grande, los efectos de la curvatura van a estar presentes. Por ejemplo, en esta área que yo estoy pintando, difícilmente ya podemos decir que esto se parece a una línea recta, debido a que va apareciendo el efecto de la curvatura
en esta zona. Aquí ya va apareciendo el efecto de la curvatura. Entonces, entre más pequeña sea la región, mejor es nuestra aproximación. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que significa discretizar una función. Es decir, tomamos una función en el sentido estricto de las matemáticas. Ya sabemos que las matemáticas me dicen que las funciones son continuas. Sus gráficas son curvas en el plano XY. Bueno, la discretización es el procedimiento para tomar esas curvas que viven en el plano XY y transformarlas adecuadamente en un conjunto de datos. Ese procedimiento de transformación es la discretización de una función. ¿Y cómo se discretiza una derivada primera, una derivada segunda? Se discretiza por medio de la serie de Taylor. Los detalles específicos los vamos a ver en la siguiente clase. Por el momento, esto ha sido todo. Nos vemos pronto en un nuevo video. Hasta luego.